haber revisado, pero bueno, con todo vamos a seguir viendo con usted. Entonces, ahí está el ensayo crítico. Ustedes ya pueden ver la aplicación y luego les paso esto, luego les paso este archivo, les paso por WhatsApp para que solo me atiendan. Y hay un ejercicio elaborado, pero quisiera que ustedes vayan comprendiendo qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer y cómo se debe emplear, ¿no? Entonces, les voy a explicar a cómo se desarrolla o cómo se elabora un ensayo crítico. Tenemos el ensayo crítico. Está el párrafo de introducción, ¿sí? Vamos a tener siempre el ensayo crítico, el párrafo de introducción. Vamos a desarrollar el párrafo 1, a desarrollar el párrafo 2, a desarrollar el párrafo 3 y un párrafo de conclusión. Podemos aumentar un epígrafe, una tesis, un subtema, etcétera, etcétera, si es que creemos conveniente, ¿no? Normalmente siempre puede ir un párrafo de desarrollo, es decir, esta es una introducción que ya vamos a ver cómo se lo maneja. Eh, Siempre cuando nosotros hablamos de algún tema, en especial de lo que vamos a hablar, del orden mundial, de la economía, de la parte social, de cómo está lo de la pandemia, el virus, qué países reaccionaron mejor, qué países están complicados, etcétera, etcétera. Lo que vayamos a hacer, siempre va a haber un párrafo de desarrollo entre semejanzas y diferencias, ¿no? Va a tener una semejanza o una situación muy particular. Normalmente puede ser de uno, dos o tres párrafos de desarrollo, dependiendo del tema, ¿sí? Pero como les digo, puede ser las semejanzas, las diferencias y alguna otra situación más que haya que destacar. Y lógicamente el párrafo de conclusión, que es el más importante. Entonces tenemos, ¿cuál es el primer paso para escribir un ensayo crítico? El primer paso para escribir, hay que elegir el tema, el tema yo les voy a dar, por ejemplo, puede ser música e identidad, el poder de los medios de comunicación, la corrupción, el aborto, las redes sociales, el machismo, qué es el socialismo, qué es el capitalismo, etcétera, etcétera. Yo puedo a ustedes, les voy a dar un tema sobre el virus del COVID-19, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre la inflación, la hiperinflación, la deflación, etcétera. Lo que vayamos a desarrollar, nosotros tenemos que elegir y eso, lógicamente, les voy a dar yo. Eh, ¿Cuál sería el segundo paso para escribir un ensayo crítico? Es la lectura y la investigación en base al tema, ¿sí? Al tema seleccionado. Usted va a tener que leer, como usted sabe, en Internet hay de todo, ¿no es cierto? Hay cosas verdaderas como hay cosas que son falsas. Entonces usted tiene que ver, dependiendo del tema, dirigirse a los papers, a los papeles académicos que están elaborados por personas que tienen doctorado. Eh, Usted puede elegir un libro, puede elegir unos datos estadísticos de una revista una revista en función del tema que usted haya elegido, si es que es una revista económica, una revista científica, una revista técnica, ¿sí? Etcétera. Usted tiene ahí todo para usted poder dar una lectura sobre el tema seleccionado, ¿no? Una vez que usted lee, puede utilizar varias situaciones o varias técnicas, como es la técnica del subrayado, mapas mentales, que usted puede seguir
realizando. Y también aquí es recomendable que usted pueda hacer un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias, ¿sí? Semejanzas y diferencias. Nuevamente le repito, puede usted utilizar técnicas de subrayado, puede utilizar los mapas mentales para definir mejor el tema o para entender mejor cómo está estructurado el tema. Y lógicamente usted puede utilizar matrices y una matriz de semejanzas y diferencias. Sí, por ejemplo, la música. Yo puedo hacer la música, si me gusta a mí la música rock y a una persona le gusta la música chicha, entonces yo puedo hacer las diferencias y las semejanzas. ¿Sí? Las diferencias entre la música rock y las semejanzas entre la música chicha. Las, eh, las diferencias, de igual manera, diferencias entre los dos tipos de melodía, ¿sí? Diferencias o semejanzas en las personas en audiencia que les gusta ese tipo de melodía. Entonces nosotros podemos ir analizando esa situación. Cómo comercializan o cómo existe la difusión de esas melodías. Normalmente ahora ya es todo por internet y eso sería una semejanza en este caso para los dos tipos de música, ¿no? De melodía, tanto de rock como ya, muy bien, Eric Carrasco. Me escribió y, ok, está con el permiso. Entonces, estas son las técnicas de subrayado, los mapas mentales y acuérdese en un cuadro de semejanzas y diferencias, ¿no? Vamos con el tercer paso para escribir un ensayo crítico. Nosotros tenemos que plantear la idea principal. La tesis es lo que siempre debe ser interesante, clara, coherente y con un verbo, ¿sí? Entonces, que permita comentar, criticar, analizar. Es decir, el plantear la idea principal, usted tiene, si yo le doy, por ejemplo, lo del COVID, ese sería el tema, pero usted en cambio tiene que plantear la hipótesis. Las hipótesis son conjeturas, ¿sí? La tesis es una conjetura de lo que está pasando o de lo que posiblemente podría pasar, pero tiene que ser interesante, clara y coherente y con un verbo, ¿sí? Los objetivos se plantean, los objetivos tanto general o los objetivos específicos, siempre se utiliza el verbo en taxonomía, los verbos en taxonomía. Eh, Le voy a compartir acá. Le voy a compartir acá, a ver dónde está, verbos en taxonomía. Si usted entra a verbos en taxonomía de Bloom, y usted tiene aquí innumerables cuadros, y aquí tiene todos los verbos, ¿sí? Los verbos que puede usted utilizar cuando se pida el recordar, el comprender, el aplicar, el analizar, evaluar y crear. Pero usted tiene de todo, ¿no? Usted tiene de todo. Por ejemplo, para comprender, usted puede utilizar ¿qué verbo? Aplicar, cambiar, computar, construir, demostrar, descubrir, manipular, modificar, mostrar, operar, predecir, preparar, producir, relacionar, resolver, utilizar. Es decir, si yo quiero plantear un objetivo, para que no se repita el mismo, el aplicar, 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 el aplicar. Entonces, yo puedo utilizar estos verbos que me permiten comprender sobre el tema que yo voy a realizarlo, pero yo ya puedo cambiar o utilizar otro verbo que esté dentro de esto. Ustedes pueden aquí revisar, hay un sinnúmero de páginas
en el cual usted puede seguir haciendo las cosas correctamente, ¿no? Usted tiene que hacer las cosas, siempre entienda que usted debe hacer las cosas de manera, como es, técnica. Usted va a ser un profesional, por lo tanto, usted no debe plantear verbos porque sí, sino usted tiene que saber de dónde salen los verbos y qué significan los verbos. ¿De hecho? Entonces, esos verbos siempre deben estar, ayúdese o apóyese en base a la verbos en taxonomía de Bloom, que se llama. Entonces, ya vamos a plantear la idea principal, ya vamos a tener más allá unos ejemplos. Luego, usted manejamos lo que es el cuarto paso. El cuarto paso, que es para escribir el ensayo crítico, y viene, y ya estamos preparados, una vez que tenemos la lectura de la investigación que vamos a realizar, podemos ya escribir el párrafo de introducción. Y dentro del párrafo de introducción, ¿qué es lo que cómo está estructurado? Está estructurado por el epígrafe. ¿Qué significa un epígrafe? Un epígrafe no es más que una frase dada de alguna persona importante eh, relacionada con nuestro tema, ¿sí? A ver, espérenme un ratito. Voy a ponerle... eh, ya, a ver. Voy a compartirles la pantalla. Por ejemplo, bueno, yo aquí, por coger al paso, le puse frases de música de rock. Entonces, por decirle algo. Bueno, esto está medio macabro, pero dice, envíame flores muertas a mi boda y no me olvidaré de poner rosas en tu tumba. Más bien dicho, se odian, ¿no? La música es el territorio, la música es del territorio, pero esto le puse de los que son cantantes. Pero usted puede poner unas frases de personas o frases sobre la música, ¿sí? El ritmo es algo que se tiene o no tiene, pero cuando lo tienes todo. Eso ha puesto Elvis Presley. Sí, el rock es tan bueno conmigo, es mi hijo y mi abuelo. Entonces, usted puede escoger, eso es lo que es un epígrafe, ¿no? De acuerdo a una frase, puede ser de un cantante, de una persona que le guste la música, en este caso para que usted ponga el epígrafe, ¿no? Entonces, dependiendo del tema. Si estamos hablando del COVID, por ejemplo, entonces tendríamos que ver frases que han expresado ciertas personas con personas importantes, pueden ser médicos, pueden ser presidentes, para que usted le incluya ahí ese epígrafe. Pero eso normalmente es opcional, ¿no? Eso es opcional. Acuérdese que eso es opcional. Entonces tenemos el epígrafe, que son frases sobre frases que son importantes por personas que están. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con el epígrafe. Siempre debemos escribir, una vez que ya tengamos la idea, hayamos puesto que sea interesante, que sea, eh, que dé ganas de leer, ¿sí? Entonces nosotros debemos escribir uno que se denomina gancho. El gancho es una idea llamativa que atrapa, ¿sí? Que atrapa. Y estas pueden ser una cita, un dato estadístico, una pregunta,
o una oración impactante, ¿sí? Es decir, usted va a comenzar la lectura de ese ensayo con una idea llamativa que puede ser una cita de algún autor, puede ser un dato estadístico, por ejemplo, el COVID, cuántas personas han fallecido en ese país, una pregunta o una oración impactante. Entonces, usted siempre debe coger eso y eso es como una frase, ¿no? Eh, o una cita que usted hace para que atraiga a la persona que le traiga esa situación. La segunda tiene la tesis, la postura o la idea principal. Es decir, esta tesis o esta postura o esta idea principal lo que hace es le da una afirmación o usted hace una afirmación clara, contextualizada sobre qué se enfocará en el texto. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver cómo se realizan las tesis, ¿sí? Sobre la idea principal para que usted vea cómo se maneja. Luego tenemos unas ideas de sustentación, que son aspectos a través de los cuales se analiza el tema, tesis o postura. Las ideas de sustentación también pueden ser las semejanzas, las diferencias o qué es lo que está pasando de acuerdo a la lectura que usted le ha dado. Y por último, tiene una frase de transición en el cierre o un párrafo de conclusión, que es el que usted, por ejemplo, en el desarrollo 1 de su contenido, usted tiene desarrollado para de las semejanzas, en el párrafo 2 tiene de las diferencias, y en cambio usted en el tercero, usted tiene ya su propio criterio. Es decir, ¿qué es lo que le parece de lo que usted ha leído? ¿Sí? Es decir, usted contribuye con su criterio, ¿no? Vamos con el paso 13. Perdón, en la lámina 13. Tenemos un ejemplo paso a paso cómo plantear la tesis. Primero, vamos a escribir una oración coherente y clara que exprese una postura ante un tema. Debe tener un verbo, acuérdese, y ser una afirmación. Para este ensayo debe poder generar un análisis crítico. Por ejemplo, hablemos sobre los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que se han convertido en una generación dependiente y sin conciencia de los efectos negativos que estos causan. Es decir, esta es la tesis, esta es la idea. Entonces voy a investigar qué es lo que está pasando en la vida de muchos adolescentes que se han convertido en una generación dependiente de ese celular y sin conciencia de los efectos negativos que estos causan. ¿Sí? Entonces, vamos a investigar, vamos a ver qué es lo que está pasando con esto. Entonces, busco ideas de sustentación. Para ello, hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Sí? Siempre utilizamos la palabra ¿por qué? Cuando expresamos unas 2, 3 ideas de sustentación y ya cuando les planteamos las ideas, ponemos la palabrita ¿por qué? Al comienzo, para nosotros poder investigar. Dice, los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que no toman conciencia de los efectos negativos que estos causan. Para buscar esa idea de sustentación, lo que hago es poner la palabra ¿por qué? ¿Por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que no toman conciencia de los efectos negativos que estos causan? Entonces, buscamos respuestas lógicas y estas serán las ideas que sustentarán críticamente la tesis. Y yo digo, ¿por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que no toman conciencia de los efectos negativos que estos causan?
Porque los jóvenes prefieren mantenerse conectados a compartir con su familia. ¿Por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que no toman conciencia de los efectos negativos que estos causan? Porque dedican más tiempo al uso de estos dispositivos que a sus tareas escolares. ¿Por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que no toman conciencia de los efectos negativos que estos causan? Porque prefieren las actividades en línea, juegos, redes sociales, encerrados en sus casas, a aquellas al aire libre. Es decir, lo que yo hago es proponer una pregunta y tener o buscar respuestas lógicas a esa tesis, ¿sí? Entonces, así es lo que vamos a ir proponiendo los trabajos que vayamos haciendo, ¿no? Sigamos para ir viendo un poquito más del desarrollo, cómo se va manejando esto. Busco un gancho, dice. La frase que atrape, llame la atención, que puede ser cita, pregunta, dato estadístico o pensamiento, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos dicho en láminas atrás. Entonces, los milenios, la generación más conectada y la más aislada, ¿sí? Esto es, por ejemplo, ya tengo mi tesis, ¿sí? Ya tengo la tesis, ya tengo mis respuestas lógicas. Este primer párrafo, ya tengo para mi primer párrafo, para la investigación. Los jóvenes prefieren mantenerse conectados a compartir con su familia. Esto lo voy a desarrollar en el primer párrafo. En el segundo párrafo voy a desarrollar que dedican más tiempo al uso de estos dispositivos que a sus tareas escolares. Y en un tercer párrafo voy a poner, prefieren las actividades en línea, juegos, redes sociales, encerrados en sus casas, aquellas al aire libre. Entonces, ahí voy haciendo, ¿no? Esta es la tesis, estas son las ideas en base a las respuestas que yo le planteo para yo poder investigar y desarrollar cada una de ellas. Entonces, tengo, ¿por qué hoy los adolescentes prefieren una máquina a una persona? Ese es para iniciar. Es decir, yo ya tengo planteadas las tesis, sé los tipos de investigación que voy a hacer y luego para comenzar el gancho para que la lectura, que alguien comience a leer y esté interesado en mi lectura. Entonces, si yo pongo los milenios, la generación más conectada y la más aislada, me llama la atención, ¿sí? Es interesante. Entonces, eso invita a leer su documento. Digo, otra, ¿por qué hoy los adolescentes prefieren una máquina a una persona? De igual manera, es interesante. Ese es el gancho, es decir, le hago atractivo el inicio para que usted lea lo que yo he escrito, lo que yo he investigado. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que usted tiene que seguir haciendo y manejando, ¿no? Seguir haciendo y entendiendo con sus propias palabras o buscando ese atractivo, esa idea, para que la persona se interese en leer su documento. ¿Hecho? Entonces, continuamos. Dice, redacte el cierre. Cerrar el párrafo con una oración que dé paso a los párrafos de desarrollo. Es decir, acuérdese que recién estamos en el primer párrafo. Lo que hemos hecho es plantear la tesis. Hemos hecho unas tres ideas de sustentación. Hemos hecho el epígrafe, si es que es opcional, de una frase de algún famoso, sea lo que sea, la que se adapte al tema, eso es opcional. Hemos visto la frase gancho, ¿sí? O uno que atrape, los milenios, la generación más conectada y la más aislada. Y terminamos estos párrafos de desarrollo. Para ello hay dos opciones. Las frases hecha molde y parafraseando la tesis. Les voy a explicar.
En los siguientes párrafos se realizará un análisis crítico en base a las ideas de sustentación. Es decir, estas tres que hicimos, estas tres, vamos a sustentar, es decir, vamos a ampliar qué hace, por qué se da esto, por qué se da esto en otro párrafo y por qué se da esto en otro párrafo. Es decir, vamos a sustentar. Esa es la primera forma. La segunda forma es parafraseando esto, la tesis, parafraseando la tesis. Y veamos, en los siguientes párrafos se realizará un análisis crítico de cómo los móviles afectan la vida de los docentes a partir de las ideas expuestas. Es decir, usted va parafraseando esa tesis, ¿no? Acá queda un poquito más claro de lo que queremos que usted haga. Es decir, el gancho. Habíamos dicho frase, cita, dato estadístico, pregunta, ¿sí? Una oración. Entonces, los milenios, la generación más conectada y la más aislada. ¿Cuál era la tesis? Los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que se han convertido en una generación dependiente. ¿Cuáles son las ideas de sustentación? Es decir, ¿qué voy a investigar? ¿Por qué los jóvenes prefieren mantenerse conectados a compartir con su familia? ¿Por qué dedican más tiempo al uso de estos dispositivos que a sus tareas escolares? ¿Y por qué prefieren las actividades en línea, juegos, redes sociales, encerrados en sus casas a aquellas al aire libre? ¿Sí? Esas son las ideas de sustentación. Y al final tenemos el cierre, que en los siguientes párrafos se realizará un análisis crítico de cómo los móviles afectan la vida de los adolescentes a partir de las ideas expuestas. Estas son las ideas expuestas y yo voy a hacer un cierre al final diciendo con mi criterio cómo afecta esta tesis, es decir, cómo afecta a los teléfonos celulares en el ámbito de la vida de muchos adolescentes que se han convertido en una generación dependiente, en este caso, del móvil. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el párrafo de introducción. Tenemos primero el gancho. Los milenios, la generación más conectada y la más aislada. La tesis. Los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que se han convertido en una generación dependiente. Fíjese, la tesis. Ideas de sustentación. Porque estos prefieren mantenerse conectados a compartir con su familia. Esto es parafraseando. En segundo lugar, dedican más tiempo al uso de estos dispositivos que a sus tareas escolares. Y por último, prefieren las actividades en línea, juegos, redes sociales, encerrados en sus casas, aquellas al aire libre. Es decir, esto lo hago en orden lógico y lo voy parafraseando en base a estas ideas de sustentación. ¿Sí? Entonces, digo, porque estos prefieren mantenerse conectados a compartir con su familia. En segundo lugar, dedican más tiempo al uso de estos dispositivos y por último, prefieren las actividades en línea. ¿Sí? Hago el cierre, el cierre, y digo, en los siguientes párrafos se realizará un análisis crítico de cómo los móviles afectan la vida de los jóvenes a partir de las ideas expuestas. Son mis tres ideas expuestas. Lo que hago es que yo voy a hacer un análisis crítico de cómo los móviles afectan en base a estas tres ideas de sustentación con esta tesis y con este gancho que es para que usted lea, ¿sí? Se interese por mi lectura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. Bueno, espero que esté todo bien, ¿no? Vamos con el párrafo de desarrollo. Tenemos la idea de sustentación 1, parafraseada, la idea de expansión, que es la cita, y la idea de expansión cita. Es decir, dígame, Priscila. Perdón, ingeniero, yo tenía una pregunta desde el inicio. ¿Los epígrafes
se escriben antes de la introducción, o sea, sobre la introducción o pueden ser parte de la introducción. Antes de la introducción, antes de este párrafo, yo puedo poner ya un epígrafe en el lado derecho, normalmente se pone. ¿Sí? Y puede ponerle desde la mitad o un poquito antes, desde por aquí, más o menos de aquí para acá, pero acá arribita, ¿no? Es decir, de aquí para acá se le hace unas 3 linitas con una frase. Ese es opcional. ¿Hecho? Ya, muchísimas gracias. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver cómo desarrollo un párrafo. Tengo la idea de sustentación y voy haciendo ideas de expansión, incluyendo citas de autores o de donde yo he tomado esa investigación. Es decir, vamos con la idea de sustentación 1. ¿Cuál era la idea de sustentación 1? Estos prefieren mantenerse conectados a compartir con su familia, ¿sí? Esta es la idea de sustentación 1. Entonces, yo leo, ¿sí? E investigo y ya estoy listo para yo desarrollar mi párrafo. Entonces, yo le pongo, en la actualidad, un alto porcentaje de adolescentes han creado un lazo difícil de romper con un dispositivo electrónico, al cual le han otorgado un valor sin límite, de tal manera que pueden prescindir del tiempo real y físico con la familia y amigos y dejarse atrapar por una pantalla. El padre, la madre, los hermanos han pasado a segundo plano. La familia ha perdido valor, protagonismo, autoridad. Viven inmersos en una realidad virtual que les pone en sus manos el mundo, pero les aleja de su realidad. Es así como el uso desmesurado de aparatos electrónicos constituye una disrupción de la comunicación en familia y contribuye al aislamiento de los miembros. Se supone que el teléfono celular es para mejorar la comunicación entre las personas, pero ¿quién en su casa no ha visto a la familia reunida en la sala, cada uno embebido en la pantalla de su teléfono sin poner atención a nada más? El teléfono celular, los videojuegos o las tabletas pueden crear una peligrosa individualización de los miembros de la familia. Eso ha escrito Ruiz, Palermo, Sánchez, Rodríguez y Trujillo en el 2016 en su página 45. Es decir, en la actualidad no se valora el contacto personal. Ha pasado de moda, los miembros de la familia han olvidado la importancia del diálogo, del compartir, del juego. Esta institución está perdiendo su esencia, que es el ser el pilar de las relaciones humanas. No es cuestión de buscar culpables, pero sí los habría, serían los dispositivos electrónicos que hoy gobiernan la vida de un gran sector de la sociedad. Esto estoy poniendo el cierre en base a mi criterio. Fíjese, yo ya desarrollo, entonces yo sustento el tiempo real. Acuérdese, la primera es compartir con la familia, por lo tanto, yo tengo que nombrarle el padre, la madre, los hermanos, han pasado a segundo plano. Pues fíjese en lo que yo ya investigué y digo, han pasado a segundo plano la familia. La familia ha perdido el valor, el protagonismo, la autoridad. Viven inmersos en una realidad virtual que les pone en sus manos el mundo, pero les aleja de la realidad. Pongo aquí, escribo lo que algún autor ha dicho respecto al tema o a la idea de sustentación que estoy desarrollando. Lo indico aquí, ¿sí? ¿Quién lo ha escrito? Y al final, yo estoy poniendo el cierre con mi criterio sobre la sustentación 1, de la idea 1. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Entonces, está claro, ¿no? Vamos con el párrafo de conclusión. De igual manera tendríamos que hacer con la idea 2, con la idea de sustentación 2, y lo mismo con la idea de sustentación 3. Tenemos un conector de conclusión para el párrafo de conclusión. Puedo parafrasear la tesis, es decir, la primera que ya está ahí arriba,
hago un balance o resumen de los cierres que yo hago, porque eso ya investigué y eso ya tiene mi criterio, y pongo una valoración personal en base a ese resumen. Es decir, yo ya puedo opinar de manera coherente en base a la investigación que he realizado, ¿sí? Es decir, a mí yo ya tengo la razón porque yo ya he investigado y por lo tanto yo ya estoy en capacidad de dar un criterio respecto a ese tema o a esa tesis. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? El resumen, ¿no? Porque ustedes ya aquí deberían hacer la sustentación de la idea 2 y la sustentación de la idea 3. Pero, cómo quedaría el resumen? Es decir, ¿cómo se conecta esto, ¿no? ¿Cómo hago esta conexión? ¿Cómo parafraseo la tesis? ¿Cómo hago este balance o resumen? ¿Y cómo doy esa valoración? ¿Y cómo hago un cierre? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. En resumen, ese es el conector, ¿sí? Conector de conclusión, en resumen, en definitiva, en conclusión, ¿sí? Esos son conectores. La tesis, la dependencia a los móviles, en resumen, la dependencia a los móviles afecta la vida de los adolescentes en diversos aspectos, ¿sí? Acuérdese, la tesis, veámosle por acá. Aquí estaba la tesis, ¿sí? Pero yo ya le pongo parafrasear. La dependencia a los móviles afecta la vida de los adolescentes en diversos aspectos. Un balance de lo que he hecho de todos esos, de todas las ideas de sustentación. Este es el balance de las 3 ideas de sustentación. Es así como las relaciones familiares se han deteriorado y es el celular quien sustituye al padre, a la madre, al hermano. El diálogo, los espacios para compartir han perdido valor. Otro ámbito alterado por este nuevo amigo, hijo de la evolución tecnológica, es el desempeño escolar. El tiempo dedicado a los estudios se ha visto mermado, lo que repercute en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la naturaleza ha sido sustituida por una realidad virtual. El entretenimiento ahora se da entre 4 paredes. Fíjense que aquí ya estoy haciendo el cierre, la conclusión de las 3 ideas que tienen, pero siempre en ese orden lógico. El hermano, la madre, que era la familia. El tiempo a los estudios, que se ha visto mermado, y que la realidad virtual ahora pasan en 4 paredes, prefieren estar en 4 paredes que que estar en el ambiente, ¿sí? Hacer ejercicios físicos, ¿sí? O pasar con los amigos. Entonces, aquí está el balance en base a las 3 ideas de sustentación. El conector, en resumen, en definitiva, en conclusión. La tesis le hago parafraseada, no le copio igual, sino le parafraseo para que me quede bien todo este párrafo. La valoración está con letras verdes. El mundo ha cambiado, es decir, mi criterio va a ser este, ¿no? El mundo ha cambiado, la tecnología ha hecho aportes importantes, cambios positivos, pero también ha encerrado al ser humano y en especial a los adolescentes en un mundo virtual que los aleja de la realidad, del contacto con el otro, del contacto con el otro. Hoy se construyen mundos en torno a dispositivos electrónicos. La generación actual está conectada, pero desconectada de su realidad. Eso es lo que yo puedo concluir en base a toda la investigación, a todo esto. Fíjense, yo digo que el mundo ha cambiado, ciertamente. La tecnología ha hecho aportes importantes, cambios positivos, muchísimos cambios positivos, y nos hemos desarrollado, pero a manera de un rayo, estos últimos 20 años con toda la parte electrónica. Pero también ha encerrado al ser humano y en especial a los adolescentes en un mundo virtual que los aleja de la realidad, es decir, pasan más tiempo en los celulares móviles y desconectados de la realidad, ¿no? Del contacto con el otro.
Hoy se construyen mundos en torno a dispositivos electrónicos, la generación actual está conectada, pero desconectada de su realidad, ¿sí? Eso es lo que he considerado que al final, eso es lo que está pasando, o lo que está ocurriendo. Y el cierre, por lo que hasta qué punto el pensamiento de Einstein hoy describe la sociedad, el cierre lo puedo hacer a nivel de pregunta, es decir, hago pregunta a la persona que está leyendo para indicar que cómo, así, qué más sucederá, qué más pasará, ¿sí? Entonces digo, he encontrado lo que el pensamiento de Einstein y digo, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas, ¿sí? Es decir, yo hago un cierre y he tomado el pensamiento de Einstein y yo puedo describir de la sociedad qué es lo que espera posiblemente a futuro. ¿Sí? Este es el párrafo de conclusión. Acuérdense en que este es el párrafo de conclusión, acuérdense en que así se hace el párrafo de sustentación. Idea 1 tiene que ser similar, sustentación 2, y similar, sustentación 3, si es que lo tiene, ¿sí? Aquí lo hace, aplica el conector para emplear este de cierre. Este es el más importante, ¿no? Este es el más importante porque usted aquí resume todo lo que su investigación hizo y aquí da su valoración. Esta es su valoración y aquí usted deja puesto para que se investigue o hecho una pregunta para ver qué pasará a futuro con esta situación. Dependiendo del tema, usted va a utilizar la pregunta o simplemente concluye con lo que usted piensa que está pasando. ¿Sí? Siempre acuérdese de tener las referencias, siempre las referencias, y tiene el ensayo está listo para ser entregado. ¿Alguna pregunta, por favor? Dígame, Priscila. ¿Cuántas? Dígame, Priscila. Primero Priscila y después les ayudo con algún otro compañero. Dígame. Disculpe, ingeniero, el mínimo, ¿cuánto es recomendado de mínimo y máximo de líneas para cada párrafo? A ver, normalmente se hacen 8 líneas por párrafo. 8 líneas. Eso es lo recomendable. Máximo 8 líneas por párrafo. Aquí se ve un poquito más, pero porque está el párrafo es muy pequeño. Es decir, los límites son muy pequeños. Si usted le abre un poquito más, normalmente es unos 8 líneas por párrafo. No hay que escribir mucho. No hay que escribir más de eso. Y si es que dentro de la idea de sustentación usted necesita escribir un poquito más, pues utiliza 1 o 2 párrafos más, como por ejemplo aquí. Usted está utilizando 3 párrafos, ¿sí? Pero no se pasa de 8 líneas. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 5, ¿sí? Entonces no se pasa el párrafo 5 líneas, el párrafo 2, 4, 6, 8 líneas y el párrafo 2, 4, 6, 7 líneas. Entonces usted hace en función de eso. ¿Hecho? Listo. Muchas gracias, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Ya? Bueno, si ya no tienen ninguna duda, veamos cómo les va a quedar el deber. Ya van a poder trabajar ustedes. Para ello van a tomarse 2 compañeros, ¿no? 2 compañeros en los cuales el tema va a ser el capitalismo versus socialismo. El capitalismo versus socialismo. Un compañero, cualquiera de ustedes, se va a, ¿cómo es? Cualquiera de ustedes va a defender el sistema. No nos compliquemos mucho. El capitalismo versus socialismo. Y lo hacen individual, no hay ningún problema, individual.
Revisamos algunos ya sobre esos aspectos, sobre el capitalismo y sobre el socialismo. Todavía no, Ya. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Espérenme un ratito para ponerles un poco para que ustedes vean qué es lo que está pasando aquí en el mundo. Entonces, tenemos que partir siempre del capitalismo y del socialismo, ¿no? Para entender bien el aspecto económico primero. Entonces, vamos a poner en YouTube algunas... bueno, aquí hay en YouTube, capitalismo versus socialismo. Les voy a poner unas para que ustedes puedan ver. Lógicamente, ustedes tienen que ver libros, capitalismo, socialismo. Analicen un poco los países que tienen el sistema capitalista. El sistema capitalista, por ejemplo, tiene Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, España, el Ecuador. Entonces, ¿cómo están los países capitalistas? Y los países socialistas, Venezuela, Cuba, Argentina, Nicaragua, y vean cómo están esos países socialistas, ¿sí? Entonces, hay dos cosas, ¿no? Pero es interesante, veamos aquí alguno de estos. Capitalismo versus socialismo. El capitalismo es el sistema económico que prioriza el egoísmo y la codicia de los ricos, mientras que el socialismo entiende las necesidades de las personas y prioriza el bienestar común. Totalmente equivocado. El capitalismo es libertad, el socialismo es tiranía. El capitalismo defiende la libertad de las personas, creando un mercado libre y competitivo. Cada persona es libre de usar su tiempo y recursos como quiera. Si usaste tu tiempo y recursos para crear una empresa que te resultó exitosa, ¡felicidades! Vas a poder gozar de tus beneficios libremente, porque es lo que te mereces. Esto pasa solo con el capitalismo, cuando tu capital es tuyo. Si esto fuese en un país socialista, bueno, podrías tener una empresa exitosa, pero los beneficios no serían tuyos, sino del Estado, que luego usa ese dinero para alimentar a la gente pobre. En esa situación, ¿cuál sería tu motivación para seguir adelante? Como ya habrás notado, es evidente que el sistema más egoísta es el socialismo, porque si bien el capitalismo motiva a los ricos a que trabajen más por sus empresas, a que sigan creando empleos y que sigan acumulando riqueza como resultado, el socialismo motiva a la gente a que deje de trabajar y que viva del dinero de los que sí trabajan. Entonces, ¿por qué el debate del capitalismo contra el socialismo sigue hasta hoy día? Es porque la mayoría de la gente no es rica, y es de naturaleza humana tratar de culpar a otra persona por la situación que uno sufre. En este caso, estamos hablando de la gente que culpa a los ricos por su propia pobreza. Pero en parte, ellos tienen razón. Es porque el socialismo nació justamente para solucionar el problema del capitalismo, que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Porque si pensamos en un empresario rico, codicioso y libre, es evidente que va a querer ganar cada vez más, reduciendo los sueldos y explotando descontroladamente a los trabajadores y los recursos naturales. Ante esto, el socialismo propuso que la renta obtenida no debería ser solo para el propietario de la empresa, sino ser distribuida también para los trabajadores. De esta forma, el socialismo se enfocaba en la importancia de distribuir la riqueza equitativamente para eliminar las desigualdades, la pobreza y la sobreexplotación de los recursos. El capitalismo, por el otro lado, entendía que la explotación de trabajadores y de recursos no es causada por la codicia del empresario, sino por lo que demandamos nosotros, los consumidores.
Los consumidores somos los que demandamos bienes y servicios a menor precio y como respuesta, las empresas se ven obligadas a reducir sus costos para mantenerse competitivos. Si vos tuvieses que elegir entre dos calzados idénticos, pero con precios distintos, comprarías el más barato. Es lógico. Pero si los bajos salarios de los trabajadores te parece algo malo, deberías comprar siempre la opción más cara. ¿Harías eso si fueses socialista? Y si no, ¿seguirías diciendo que el capitalismo es egoísta y antipático? En realidad, el socialismo es el símbolo del egoísmo, la pereza y la antipatía. Es egoísta porque está justificando el robo solo por el hecho de que la víctima es rica. Vos, el propietario de tu empresa, quien asume el riesgo, no puedes gozar de los beneficios porque tus trabajadores egoístas reclaman por su parte, aparte del salario que, por cierto, es regulado también por el Estado, con el salario mínimo. No debemos olvidar que el dinero no nace de la nada. Debe ser intercambiado por trabajo o algún producto del trabajo. Si vos sos el propietario de tu empresa, vos tuviste que sacar el capital de algún lugar para invertir. Tal vez fueron horas y horas de trabajo duro, tal vez fue una herencia, pero aunque haya sido una herencia, tus padres tuvieron que trabajar duro para acumular ese capital. Y cuando por fin pudiste invertir en tu primera empresa, en su estructura de administración, en las instalaciones, en las maquinarias, en un ambiente de trabajo seguro para tus trabajadores, cuando al fin comenzaste a recuperar algo de tu inversión, viene el socialismo a decirte que los beneficios no van a ser para vos, sino distribuidos entre todos los trabajadores. El que asume el riesgo goza de los beneficios. Es una lógica tan pero tan clara, pero que los socialistas no entienden. El socialismo también incentiva a la pereza, porque es obvio, ¿para qué trabajar si puedo vivir del dinero de los ricos? Y también es antipático, porque ignora el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación de los emprendedores. En un país socialista tampoco hay competencia. ¿Para qué ser competente si al final todo lo que producís se convierte en dinero para otros? Y si no hay competencia, los productos y servicios no mejoran. Es claro, el país se queda sin emprendedores, sin mejora y con mucha gente perezosa. Si vos decís que el capitalismo hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres, ¿cómo explicarías la reducción de la pobreza mundial del 75% de la población en 1950 a tan solo 9% en 2021? ¿O cómo explicarías la pobreza en países socialistas como Venezuela o Corea del Norte? Y teniendo en cuenta que vos tenés una computadora, un smartphone o una tablet con conexión a internet y que tenés el tiempo para ver este video, se entiende que no sos pobre. Entonces, ¿cuál es tu problema con que los ricos se hagan ricos? En un país capitalista, vos también tenés la oportunidad de crear tu propia riqueza y ser rico. Y si es que pensás que eso es muy egoísta, entonces vos podés donar tu dinero a las personas pobres. Sos totalmente libre. Y volviendo a lo que dijimos al comienzo, el capitalismo es libertad y el socialismo es tiranía. Porque en un país capitalista, el poder está en vos. Vos decidís qué, cuánto y de dónde consumir, vos decidís en qué invertir o gastar, y vos decidís el nivel de tu propia riqueza. En un país socialista, por el otro lado, el poder está en el Estado. El Estado decide cuánto podés consumir de qué cosa, el Estado decide cuánto ganás, cuánto gastás y qué tan rico o pobre vas a ser. ¿Cuál es mejor para vos? Bueno, ya depende de tu criterio. Muchas gracias. Listo, chicos.
Bueno, ahí he escogido al azar sobre el asunto del capitalismo y el socialismo. Ustedes tienen que verificar si es que, por ejemplo, en este video lo que dice es cierto. Ustedes ya no pueden, cuando uno es profesional, uno ya no puede irse por lo que habla la gente, por comentarios, y si es que un compañero me dijo eso y yo también sigo repitiendo, no, uno tiene que ya aprender a mantener su propio criterio. Y como les decía yo siempre al comienzo, ustedes pónganse, no se pongan en posiciones jamás extremas, ni a la derecha ni a la izquierda, ni tampoco en el centro, sino más bien lo que ustedes tienen que hacer es, cada tema que vayamos a trabajar, va a ser un tema difícil de entender, ¿sí? A veces se van inclusive con nuestras propias creencias y nos molestamos o nos fastidiamos de eso. Pero les vuelvo a repetir, cada vez tenemos que entender primero, damos una buena lectura sobre el tema y en función de eso exponemos nuestro criterio. Es decir, una vez que hemos investigado. Y ahí nosotros podemos tomar una decisión de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nos hablan tanto en el mundo sobre el capitalismo y el socialismo, entonces veamos qué es el capitalismo y qué es el socialismo. Comprendamos. Y una vez que ya tenemos claro qué es lo que hace el capitalismo y el socialismo, revisemos cómo viven los países de Estados Unidos o los países que tienen el sistema capitalista y cómo viven los países socialistas. ¿Sí? Si usted ha tenido la oportunidad de algún familiar que haya visitado Cuba o Venezuela, pregúntele. Pregúntele cómo es ese país. Si alguien ha visitado Alemania, Inglaterra, Francia, pregúntele cómo es ese país. Entonces, ¿cómo le gustaría vivir? ¿Sí? Entonces, en función de eso, usted ya puede hacer unas ideas de sustentación, inclusive ahorita con este video que les puse, ahí hay algunas ideas de sustentación en las cuales usted podría revisar. Revise datos estadísticos, datos bibliográficos, verifique y al final ponga su criterio en base a la investigación. No a lo que a mí me conviene o a lo que yo creo que es así, no, sino en base a lo que usted, al que tenga la razón, dele la razón. Y al que no lo tenga, pues no lo dé. ¿Hecho? Y así yo quiero seguir que cada tema que vayamos revisando, usted vaya siendo sumamente imparcial y vaya evaluando con un criterio justo, de justicia y porque usted ha investigado. ¿Sí? Entonces ahí usted va a sustentar muchas cosas y ya no va a creer, por ejemplo, si yo le digo el capitalismo es mejor o el socialismo es mejor, usted ya no me tiene por qué creer, porque usted ya va a hacer un análisis y en base a ese análisis, lógicamente, usted va a entender mucho mejor. ¿Sí? Usted va a investigar y investigando usted me va a refutar, me va a decir, no, discúlpeme, esto no es así, esto es de esta manera, de esta manera, de esta manera. Entonces empezamos a tener criterio y ese criterio lo manejamos con valores como el respeto, la responsabilidad de lo que yo voy a decir y lo digo fundamentado con base, ¿sí? Y en función de eso tengo mi propio criterio y me voy haciendo un autocrítico de las cosas que yo voy viendo en el mundo. De esta manera usted va haciéndose un buen profesional porque esté investigando, ya no cree lo que le dicen. Si yo X profesor le da un tema, usted investigue, coja un libro y verifique si es que el profesor tiene la razón. Y si no, usted tiene toda la capacidad para decir, ¿sabe qué, profesor? Está equivocado, esto es así, porque usted ya investigó, ya no se cree todo lo que le dicen. Entonces, usted ya comienza a tener mejor su criterio y cada vez que usted tenga mejor el criterio, lógicamente va a ser mucho mejor para usted. ¿Hecho? No sé si es que tienen alguna pregunta, por favor. Dígame, Priscila.
Ingeniero, entonces, ¿el tema tal cual es capitalismo versus socialismo o es un tema general del cual podemos sacar uno más específico? Perdón, no lo escuché muy bien. Algo hubo una distorsión en su volumen. Perdón, ¿ahora me escucha mejor? Sí, 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 lo escucho. Ya. Mi pregunta era si el tema como tal es capitalismo versus socialismo o es un tema general del cual podemos sacar uno más específico para el ensayo. A ver, Priscila, yo le pongo el tema el capitalismo versus el socialismo. Y usted, cada uno de ustedes tienen que hacer la tesis que sustente. La tesis de sustentación, la que usted crea que en base a una lectura, usted le dé una apreciación sobre eso. Es decir, ninguno de los dos sistemas, desde ya le digo, son perfectos, ¿sí? Ninguno de los dos sistemas son buenos. Pero si hay uno que es mejor, ¿sí? Y eso quiero que ustedes vean, si es que, por ejemplo, con el video que acabé de ver, yo puedo deducir de que el capitalismo es mucho mejor que el socialismo. Pero yo, por ejemplo, no me creo eso. Supongamos que yo soy de un partido político afiliado a un cierto personaje que ya no está en el país. Entonces yo digo, no, yo soy de eso, yo creo en la revolución ciudadana. Entonces, perfecto. Yo creo en eso, veí ese video no me parece que es correcto, entonces me paso a investigar. Investigo y veo la realidad. Y ahí yo puedo definir, o puedo tener un criterio ya más real, aplicado a la realidad, y decir, ¿sabe qué? Este sistema no ha sido el conveniente, sino más bien, este sistema es el correcto. Pero aún a pesar de que es el correcto este sistema, también tiene sus falencias por estas razones. Porque existen pobres. Sí, la idea es tener todos, tener una mejor vida, una mejor calidad de vida en todo lado. Pero no es justo que por un gobernante todo un país se complique. No es justo que por un partido político todo un país se complique. No es justo que por ser necios, por no entender, no es justo que los jóvenes tengan que emigrar a otro país para tratar de vivir mejor, para tratar de sobrevivir. Entonces, a eso es lo que quiero llegar, que ustedes vayan comprendiendo primero el sistema económico del mundo, luego vamos a ir a revisar las naciones más poderosas del mundo como las naciones más pobres del mundo, la otra cara de la moneda, ¿sí? Luego vamos a ir revisando algunos temas que les va a ser de su interés y al final ustedes, este capitalismo, socialismo, en base a lo que sigamos trabajando, usted al final me va a decir, sí, en verdad, este sistema ha sido bueno. O, no, este sistema no es bueno, pero por estas razones. Y ustedes me van a dar una razón. ¿Hecho? Y ustedes me van a dar las ideas sustentadas, es decir, unas ideas razonadas. Y cuando ya tiene usted una idea razonada y que se basa en datos estadísticos o en datos económicos, yo no le puedo decir nada. Yo le puedo decir, eso es correcto. Así, todo lo que yo he estado, que me han dicho, no ha sido verdad, sino ha sido esto. ¿Sí? Entonces uno va a ir entendiendo de mejor manera. Hasta ahí, ¿está claro, Pris? Sí, y una última pregunta. ¿Podemos hacer en cualquier formato? ¿Podemos hacer qué? En cualquier formato, por ejemplo, formato. Sí, yo pensaría que lo pueden hacer. Verá que bueno, eso no es ningún problema, pero exageradamente debe estar ahí una cara. Si es que hablamos de una hoja de Word, no más, no más. Así, lo que sí van a hacer es a leer, a investigar, y ustedes redactan, más las referencias, les ha de salir máximo 2 caras por las referencias. Pero de ahí, normalmente el trabajo tiene que ser por una. El día lunes, ustedes tenemos clases desde las 3 de la tarde, si no me equivoco. Entonces, ustedes me envían su trabajo a mi correo electrónico, ¿sí? Mi correo electrónico, ya les voy a escribir en el chat, y si no ponen
más como Mauricio Carranza, más me conocen como, más bien dicho, toda la vida me han tratado con Mauricio y ya les estoy escribiendo ahí el correo. amcarranza@uta.edu.es. El día lunes, dentro de esa hora, usted me envía a mi correo su trabajo. Yo reviso y el miércoles yo les digo de uno en uno qué es lo que está, qué está bien y qué está mal. ¿Sí? ¿Qué está bien y qué está mal? Entonces, déjenme tomarles lista, porque ya esto ya les acabé de explicar, y los que están aquí deben saber. Inge, disculpe, tengo una duda. ¿Cómo hay que hacer las referencias bibliográficas? Las referencias bibliográficas, ya les voy a pasar otro archivo para que ustedes revisen ahí las referencias bibliográficas, cómo se lo hace, ¿sí? Y también algunas palabras que ustedes pueden utilizar de conectores. ¿Le parece? Ya les Sí, paso, Inge, gracias. ya les voy a pasar, ¿no? A ver, vamos, contéstenme a la lista, por favor. A ver, veámosles. Ya. Lenin. Presente.